Bueno, en esta segunda parte conversaremos sobre aspectos relacionados con la gonadotropina, la pubertad, la telarquía, la menarquia, la menopausia, la menorrea primaria y secundaria. ¿Qué son las gonadotropinas? Las gonadotropinas son glucoproteínas cuyos receptores se localizan a nivel de la membrana celular. Poseen dos subunidades, la subunidad beta, que va a tener igual porción con relación a la FSH, a la LH, a la HCG, a la TSH, y es la encargada de la respuesta biológica. Sin embargo, la subunidad beta es diferente para cada una de ellas y es la responsable de la especificidad en el órgano blanco. ¿Qué va a pasar con la GNRH cuando entra en la hipófisis anterior a través del sistema portal? Se une a una serie de receptores a nivel de la membrana de la célula gonadotrópica, iniciándose de este modo una serie de acontecimientos que concluyen en la síntesis de gonadotropinas. Se conduce a la formación del inositol trifosfato del diacilglicerol y esto va a aumentar el calcio intracelular que va a dar por exocitosis la liberación de las gonadotrofinas. Tiene que ver con la transcripción génica. El incremento de LH y FSH van a estar relacionados también con la hormona TSH o tirotropina. Antes de la ovulación, la LH y FSH actúan en las células de los folículos en desarrollo. Las células de la teca del folículo tienen receptores para LH, mientras que las células de la granulosa para la FSH. Los esteroides ováricos, fundamentalmente el estradiol, 17-beta-estradiol y la progesterona, van a tener que ver con la retroalimentación negativa en la mayoría de las partes del ciclo y positiva dependerá de la concentración de esteroides gonadales y de la duración a la exposición de dichos esteroides durante el ciclo menstrual. También existen los péptidos ováricos, la inhibina y la activina, que ejercen retroalimentación sobre la hipófisis anterior. La retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y las gonadotropinas en la hipófisis anterior va a tener que ver con un efecto en la disminución de la liberación de LH y FSH. El estradiol ejerce una retroalimentación negativa sobre las concentraciones bajas y altas, mientras que la progesterona es eficaz solo a concentraciones altas. Aunque el estradiol inhibe a las neuronas de GNRH en el núcleo arcuato del área preóptica del hipotálamo, esta inhibición no es directa, sino el estradiol estimula las interneuronas que inhiben a las neuronas de la GNRH. Estas neuronas inhibitoras ejercen acción a través de opiáceos en el área preóptica, como el GABA, el péptido Y, entre otros. La retroalimentación positiva tiene que ver con el momento en la mitad del ciclo donde las concentraciones de estradiol aumentan gradualmente y van a producir en la concentración del estradiol un mínimo de 2 días y quizás el ritmo acelerado de la secreción de estradiol va a invertir la sensibilidad a los estrógenos, es decir, el estradiol va a ejercer una retroalimentación positiva en el eje. Esta retroalimentación positiva aumentará la sensibilidad de las gonadotrofas en la hipófisis anterior a la GNRH y esto generará un incremento de la producción de LH en las células hipofisarias y van a ocasionar la ovulación. ¿Cómo es el desarrollo de las gonadotrofinas a lo largo de la vida? De la LH y de la FSH. Las gonadotrofinas son conocidas desde hace muchos años y la principal acción de la FSH es la gónada femenina, dando la estimulación del folículo a nivel del ovario. Los estadios iniciales del folículo se producen en ausencia de FSH, pero no es capaz de madurar completamente
sin la presencia de FSH, lo que da lugar a la ovulación. La elevación fisiológica y el descenso de la concentración de FSH durante el desarrollo folicular tiene un papel fundamental en la selección del folículo que dará la ovulación y la respuesta a la LH. La FSH actúa también en las células de la granulosa ovárica estimulando la actividad de la aromatasa que convertirá los andrógenos en estrógenos. Asimismo, en el testículo inmaduro, la FSH se requiere para iniciar la espermatogénesis al unirse a los receptores de la célula de Sertoli. La acción principal de la LH es estimular la ovulación y la esteroidogénesis en las células fecales ováricas y en las células de Leydig testiculares. Por lo tanto, la acción biológica de las gonadotrofinas tiene lugar en el ovario y en el testículo, donde la FSH tiene un principal y predominante papel en la maduración del folículo y la regulación de la gametogénesis. ¿Cómo es las variaciones de las gonadotrofinas a lo largo de la vida? El desarrollo de la adenohipófisis en el ser humano empieza entre las semanas cuarta y quinta de la vida fetal. En la 12ª semana de gestación, la conexión vascular entre el hipotálamo y la hipófisis es funcional. Se han documentado producción de gonadotrofinas durante la vida fetal, la infancia y la vida adulta. Se puede cuantificar las concentraciones de FSH y LH similares a las posmenopáusicas en el feto. Se pueden cuantificar concentraciones de GnRH en el hipotálamo a las 10 semanas de gestación y entre las 10 a 13 semanas, cuando la conexión vascular está completa, ya puede producirse la FSH y la LH en la hipófisis. Las concentraciones hipofisarias máximas de LH y FSH se observan a las 20 semanas, entre las 20 y 23 semanas de la vida intrauterina y su máxima concentración hasta las 28 semanas. La tasa de producción creciente de gonadotrofinas hasta la mitad de la gestación refleja la capacidad cada vez mayor del eje hipotálamo hipofisario de funcionar con toda su capacidad. Comenzando a la mitad del embarazo existe una sensibilidad creciente a la inhibición por los esteroides y una reducción resultante de la secreción de gonadotrofinas. La sensibilidad completa a los esteroides no se alcanza hasta el final de la lactancia. Las gonadotrofinas después del nacimiento refleja la pérdida de las grandes concentraciones de esteroides placentarios y así pues en el primer año de vida alcanzan un nadir durante el principio de la infancia, aproximadamente a los 6 meses de vida. Y en los varones y a cabo de 1 o 2 años en las mujeres. Luego aumentan ligeramente entre los 4 y 10 años. En el periodo infantil se caracteriza por concentraciones bajas de gonadotrofinas en la hipófisis y la sangre. Existe una supresión hipotalámica máxima. Posteriormente, en la pubertad existirán elevaciones cíclicas durante toda la edad fértil de la mujer hasta que llegue la menopausia, donde la elevación de la FSH será mucho mayor a la LH bajo la ausencia de células foliculares. Los esteroides femeninos principalmente van a partir del colesterol, que es la molécula que utilizan como sustrato para la síntesis de los principales estrógenos, que son la estrona y el estradiol, y los principales progestágenos, que son la progesterona y la 17-hidroxiprogesterona. ¿Cuáles son los estrógenos más importantes?
Vamos a ver que son de tres tipos: la estrona o E1, el estradiol o E2 y el estriol o E3, que se sintetiza principalmente en la placenta. Partiendo del colesterol, el ovario sintetiza estradiol, que es el estrógeno más importante, y progesterona, que es el progestágeno más importante. Los estrógenos proceden del ovario, de la glándula suprarrenal y también de la conversión de los andrógenos en el tejido adiposo. En la mujer no embarazada, el estradiol circulante es el más importante y es secretado principalmente por las células de la granulosa. En este participa la enzima P450, que va a convertir el colesterol en pregnenolona. Las células ováricas luego la convierten en progesterona, y dentro de los pasos iniciales de la síntesis de los estrógenos vamos a tener que también existen dos andrógenos que se comparten en las glándulas suprarrenales: la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, las cuales van a tener 19 carbonos. En los ovarios son diferentes las muestras que tienen la P450 aromatasa y convierten la androstenediona en estrona y en testosterona. Esta estrona puede convertirse en un estrógeno potente, que es el 17-beta estradiol, y reversa. Puede convertirse también en estrona, o sea, esto es ida y vuelta. Dentro de los progestágenos vamos a tener a la principal, que es la progesterona, que tienen efectos biológicos, y la 17-hidroxiprogesterona, que también se pueden formar a nivel de suprarrenales. Para la síntesis de los estrógenos se necesitan dos células ováricas y dos gonadotrofinas, mientras que para la síntesis de progesterona se necesita una sola célula. Las células de la teca superficiales y las células teca luteínicas pueden captar el colesterol y producir la dehidroepiandrosterona y la androstenediona, pero al carecer de la aromatasa no van a poder producir los estrógenos. Sin embargo, las células de la granulosa más profundas poseen esta enzima y se van a convertir en la 17 beta estradiol. ¿Dónde se produce principalmente el estriol? En la placenta, en las células del trofoblasto, como vamos a ver durante el embarazo. La estrona se puede convertir tanto en el tejido adiposo a partir de los andrógenos suprarrenales y ováricos, en estrona, que es un estrógeno débil y que predomina en las pacientes posmenopáusicas. ¿Cómo funcionan las hormonas en la mujer? En la etapa fértil, después de la pubertad, vamos a tener que se recluta cada mes una corte de 10 a 30 folículos primordiales para que entren en un proceso irreversible de foliculogénesis, el cual culmina en la ovulación, rotura del folículo y expulsión del óvulo, o sea, terminan en una atresia. Un proceso coordinado en el cual el ovocito y otras células del folículo sufren apoptosis, degeneración y resorción. Se desconoce cuál es el mecanismo por el cual los folículos primordiales inician la foliculogénesis mientras otros permanecen latentes.
Así pues, aunque los ovarios estén dotados de 7 millones de oogonias hacia la mitad de la gestación, el depósito de folículos primordiales va agotándose continuamente de manera que en un momento del nacimiento ya ha disminuido en 1 millón. En la pubertad permanecen unos 300.000 y en la menopausia ya no hay prácticamente ninguno. De los cerca de 300.000 folículos primordiales que ya están presentes en la pubertad, solamente 400 o 500 están destinados para la ovulación en la pubertad. 12 por año durante 40 años. Sin embargo, la inmensa mayoría de folículos primordiales y primarios se pierde como resultado del proceso rápido y continuo de atresia durante la edad fértil de la mujer. Los gametos femeninos se almacenan como unidades funcionales primarias en el ovario. En el transcurso de la vida, entre el 90 y 95% de los folículos nunca progresa a la foliculogénesis. Se mantienen latentes y en un momento existe una cohorte, ¿no?, que va a ser diferenciada más o menos entre 12 a 20 folículos van a ser reclutados y se va a formar la primera parte de reclutamiento en donde vamos a tener que no hay dependencia con las gonadotrofinas. Esto puede durar hasta 120 días. Posteriormente va a ir dependiendo ya de la producción de estrógenos y si es que producen menos cantidad de estrógenos, esto va a producir atresia. Solo uno de ellos será el dominante, el folículo dominante, el folículo de Graf. Llegando a medir casi 20 milímetros de diámetro, es el que va a producir el feedback positivo en la hipófisis y va a incrementar y va a producir el pico de LH. No se conoce todo el mecanismo por el cual se selecciona el folículo dominante. Parece que se debe a acontecimientos inducidos por los estrógenos en el interior de cada uno de estos folículos. La hipófisis disminuye gradualmente su secreción de FSH y van aumentando las concentraciones de estrógeno durante la fase folicular. El incremento de la inhibina ejerce una retroalimentación a nivel de la hipófisis anterior para reducir la secreción de FSH. Estos picos de concentraciones de inhibina guardan relación con el número de folículos presentes y aumentan en paralelo las concentraciones circulantes de estradiol. La disminución de las concentraciones de FSH provocan el declive de la actividad de la aromatasa dependiente de la FSH en las células de la granulosa, lo que va a dar lugar a la disminución de la producción de estradiol en los folículos menos maduros. Los estrógenos se van incrementando y la eficacia de la FSH en los folículos más maduros al aumentar el número de receptores de FSH se incrementará. Por lo tanto, el folículo dominante posee más receptores para la FSH, un ritmo más alto de proliferación de células de la granulosa, una mayor actividad de la aromatasa dependiente de la FSH y una mayor producción de estrógenos que los folículos menos dominantes. Los menos dominantes tienen menos actividad de la aromatasa y convierten menos androstendiona en estradiol. Así pues, la androstendiona, un andrógeno débil, se acumula y se convierte en otros andrógenos. Como resultado, los folículos menos dominantes tienen una proporción estrógeno-andrógenos menor que el folículo dominante y sufren atresia bajo influencia del andrógeno en el entorno local. Por el contrario, la producción de estradiol y de inhibina permite que el folículo dominante se convierta en el predominante. La vascularización de la teca del folículo dominante también aumenta rápidamente, lo que puede permitir un aporte mayor de FSH al folículo dominante para ayudar de este modo a mantener la dominancia del folículo seleccionado para la ovulación. La ovulación se produce en el punto intermedio de cada ciclo menstrual normal.
desencadenado por el pulso de LH, el cual estimula a su vez la concentración rápidamente creciente de estradiol. Donde aumenta rápidamente cerca del final de la fase folicular tardía. Este incremento espectacular de estradiol circulante modifica la respuesta retroalimentadora negativa del estradiol sobre el hipotálamo y la hipófisis anterior por una respuesta de retroalimentación positiva. También se sensibiliza la hipófisis anterior a la GnRH. El resultado es este pulso de LH que empieza 24 a 36 horas después del pico de secreción de estradiol. La ovulación suele ocurrir unas 36 horas después del inicio del pulso de LH y unas 12 horas después del alcance máximo. Así pues, parece que el folículo en desarrollo al sistema hipotálamo hipofisario a través de un aumento en la secreción de estradiol de la maduración folicular está completa y de que el eje hipotálamo hipofisario puede liberar ahora un incremento de las gonadotrofinas para inducir la ovulación. Finalmente, este incremento de LH va a producir elevaciones de progesterona a través de una retroalimentación negativa. Y el resultado es la pérdida de la retroalimentación positiva derivada del estradiol. El agotamiento de los depósitos de gonadotrofinas en la hipófisis anterior también puede contribuir a la finalización de este pico de LH. Finalmente, se provocará la ovulación. Las células del cuerpo lúteo, luego de la ovulación, van a ser células granoluteínicas que van a ser las que se convierten en hipervascularizadas y empiezan a producir la progesterona. También producirán estradiol en menor proporción. La producción de progesterona cesa al final del ciclo menstrual al no ser rescatada por la HCG, producida por el sincitio trofoblasto del blastocisto. Y finalmente degenerará y se convertirá en el cuerpo blanco o cuerpo cicatricial o cuerpo albicans. ¿Qué es la pubertad? Es la etapa de la vida que transcurre entre la niñez y la adolescencia. Es una etapa de cambios endocrinos, psicológicos y sociales, donde se va a alcanzar la madurez física del individuo, que es capaz de la reproducción sexual. En una persona sana es una crisis evolutiva. La pubertad implica que las hormonas esteroideas producidas por las gónadas y las glándulas suprarrenales empiecen a producirse. Consta de dos procesos fisiológicos, la gonadarquia o maduración física y funcional de las gónadas para que produzcan gametos y esteroides sexuales, y la adrenarquia o aumento de la producción de esteroides androgénicos como la dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona sulfato de HEAS y la androstenediona o A4 desde la corteza suprarrenal. La adrenarquia es peculiar en los seres humanos y ocurre en ambos sexos en un periodo prepuberal de 6 a 8 años de edad. La elevación de los valores de los andrógenos suprarrenales induce a la pubarquia o crecimiento del vello púbico. La función de la adrenarquia no está clara, puesto que su ausencia no impide que la gonarquia o la consecución de la competencia reproductora se lleve a cabo. La gonarquia se induce por el aumento de la producción de hormonas gonadotróficas como la folículo estimulante y la luteinizante desde la hipófisis anterior, aunque durante la vida intrauterina va a haber una oleada de gonadotrofinas hipofisarias y un segundo pico postnatal. Las cifras de gonadotrofinas disminuyen hacia los 4 a 6 meses de edad.
En la pubertad se provocará o se producirá un incremento de estas gonadotrofinas y los esteroides gonadales se iniciarán en respuesta a esta inducción del crecimiento y maduración de los genitales y los órganos sexuales secundarios y sus diferentes características secundarias. Los esteroides gonadales también participan junto con la hormona de crecimiento y factores similares a la insulina como la IGF. El estirón del adolescente tiene que ver con estos mecanismos. La gonadarquia en los varones conduce a la espermarquia o inicio de la producción de espermatozoides por los testículos, mientras que en las mujeres conduce a la foliculogénesis y a la menarquia, inicio de los ciclos menstruales, y la telarquia. La producción de gonadotrofinas está bajo el control de la GnRH. La actividad de las neuronas hipotalámicas está controlada por centros superiores. Y finalmente va a dar una serie de características clasificadas según Tanner. La adrenarquia en las mujeres se conduce a la pubarquia, ocurre entre los 8 y 13 años de edad. La gonadarquia, que conduce a la menarquia y telarquia, ocurre entre los 12 y 13 años de edad. La manifestación física más precoz de la pubertad en los chicos es un aumento de volumen testicular que suele producirse entre los 9 y 14 años de edad. Entonces, Tanner va a clasificar a la pubertad masculina y femenina de acuerdo a 5 estadios. En ambos sexos, la presencia del vello púbico va a ser notoria a partir del estadio 2 de Tanner, ¿no? Donde el vello púbico va a ser escaso, principalmente en la base del pene y a lo largo de los labios mayores en las niñas. El vello púbico va a ser más oscuro y más grueso y ensortijado en el estadio 3, y el de tipo adulto va a cubrir toda el área menor que la mayoría de los adultos. Y en el Tanner 5 ya tendremos el patrón adulto. ¿Cómo es el desarrollo de la telarquia? Estadio 1 va a ser las mamas, solo van a estar elevadas las papilas. En el estadio 2 ya empiezan a formarse las yemas mamarias y las papilas se empiezan a elevar. Aumenta el diámetro de la areola o botón mamario. En el estadio 3 va a haber un incremento del tejido mamario junto a elevación del pecho. En el estadio 4 ya va a haber una sobreelevación de la mama con expansión del tejido. Puede relacionarse también con la menarquia. Desde el estadio 3 y 4 ya podría haber menarquia. Las mamas siguen aumentando de tamaño en el estadio 5 y se proyectarán a las papilas. Ya tienen un patrón adulto. ¿Cómo es la pubarquia en el varón? En el varón o preadolescente el pene va a estar del mismo tamaño que del niño. En el Tanner 1 va a haber un aumento progresivo del escroto y de los testículos en el estadio 2, ¿no? Con un pene infantil todavía. En el estadio 3 va a haber un agrandamiento y engrosamiento, un alargamiento y engrosamiento del pene, aumento del volumen de los testículos y un velo del pubis rizado, grueso y oscuro. En el estadio 4 va a haber un ensanchamiento del pene, un aumento del diámetro y un aumento del volumen de los testículos.
También el escroto va a desarrollarse más y el vello púbico va a cubrir hasta los muslos. Y el Tanner 5 ya es un patrón de adulto. Las alteraciones importantes en la secreción de hormonas esteroideas durante el periodo peripuberal dan lugar a cambios de los órganos sexuales primarios y caracteres secundarios. Ambos sexos en el proceso de la pubertad pueden dividirse en 5 etapas. El estirón puberal. Vamos a ver el aumento notable del ritmo del crecimiento corporal total ocurre tarde en la pubertad en los varones y aparece un poco más temprano en las niñas. El primer signo puberal en las mujeres suele ser el inicio de la telarquía entre los 10 y 11 años de edad. Durante 3 a 5 años siguientes, las mamas siguen desarrollándose bajo la influencia de las hormonas. La progesterona es la principal responsable del desarrollo de los alvéolos. Los estrógenos constituyen el principal estímulo para el sistema tubular que conectan los alvéolos con el exterior. La insulina, la hormona de crecimiento, los glucocorticoides y la tiroxina contribuyen al desarrollo de las mamas, pero son incapaces de causar por sí solas su crecimiento. El útero y el cuello uterino aumentan de tamaño durante la pubertad y sus funciones secretoras se incrementan bajo la influencia de los estrógenos, fundamentalmente el 17-beta-estradiol, que es el estrógeno más potente. Las glándulas uterinas aumentan en número y longitud y el endometrio y el estroma proliferan en respuesta a los estrógenos. Las mucosas del aparato urogenital femenino responden a la hormona y en concreto a los estrógenos. La menarquia suele suceder 2 años después del inicio de la telarquía. La mayoría de niños experimenta la menarquia entre los 11 y 13 años con un promedio de edad de 12.5. La forma del cuerpo de las niñas cambia, va a haber una mayor concentración de estradiol, las caderas y la pelvis se ensanchan y aumenta la proporción de grasa relacionado a la cantidad de grasa en los varones, distribuyéndose principalmente en las mamas, en las caderas, las nalgas, los muslos, los brazos y el pubis para dar lugar a la forma típica del cuerpo femenino. La fase de crecimiento puberal se inicia con la activación hormonal y se pone en marcha el crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales en ambos sexos. El inicio de la aceleración del crecimiento se suele iniciar aproximadamente 18 a 24 meses antes en las niñas que en los niños. Un estadio de maduración sexual más temprano también en las niñas, estadio 2 a 3 de Tanner en ellas y 3 a 4 en ellos. Para hacernos una idea, el primer año del estirón de las niñas crece una media de 6 centímetros por año y los niños 7, creciendo en el momento máximo del estirón 8 a 10 centímetros por año en las niñas y 9 a 11 centímetros por año en los niños. Como el crecimiento es precoz en las niñas, inicialmente entre los 11 y 13 años, las niñas suelen ser algo más altas que los niños, pero al final el crecimiento de estos habrá cogido ventaja, obviamente, por la dotación genética. Después del inicio del final de la pubertad, la ganancia de talla representa el 15 a 20% de la talla final o adulta.
En cuanto al peso, también se va a incrementar a gran velocidad durante el pico de crecimiento por los motivos en los cuales el incremento de la talla incrementará el peso, sobre todo en los varones. La distribución de masa muscular es mayor en los varones y es mayor el tejido graso en las mujeres. ¿Cómo es la curva de crecimiento humano? Es de tipo sigmoide al inicio. Va a ser un crecimiento lento y estable, un crecimiento combinado. El componente de la primera infancia depende de la nutrición progresiva, del genotipo, de la canalización del crecimiento entre el segundo y tercer año en función de la talla y ritmo individual de maduración. Va a tener dependencia con la hormona de crecimiento y el IGF, que van a asumir la regulación hormonal del crecimiento en la etapa de la infancia. En la etapa puberal, prepuberal, el crecimiento depende del genotipo, regulación hormonal del eje, hormona de crecimiento e IGF. En la etapa puberal ya el desarrollo depende fundamentalmente del genotipo y de la regulación hormonal sinérgica entre la parte de las hormonas sexuales y las hormonas de crecimiento e IGF, sobre todo después de entre los 11 y 18 años, 17 a 18 años. El componente prepuberal se suma a la edad variable y determina el genotipo responsable del ritmo de la maduración individual en el momento en el que se inicia la pubertad. Esto es el llamado estirón puberal en las niñas y esto coincide con el desarrollo del botón mamario o Tanner 2 que marca el inicio puberal con una edad media entre 10.5 y 11 años. La menarquia, por el contrario, es un fenómeno tardío que se produce alrededor de 2 años después del inicio puberal, estando ya en un Tanner 4, cuando el estirón está prácticamente finalizado. El crecimiento postmenarquia es muy variable, entre 4 y 11 centímetros, con una media de 6 a 7 centímetros, y en los varones la pubertad lo marca el incremento del volumen testicular, que se produce con una media entre 11.5 y 12 años. A diferencia de las niñas, el estirón puberal no coincide con el inicio de la pubertad, sino se inicia aproximadamente un año después, entre 12.5 y 13 años, en un estado 3 de Tanner y 2 años más tarde que en las niñas. ¿Qué es menopausia? Menopausia viene del griego menos, pausi, cese. Es la cesación definitiva de los ciclos menstruales. La edad media es entre 48.5 años más menos 4 años. La menopausia es consecuencia inevitable de la edad, es un evento fisiológico más notable y existe una deprivación de estradiol y el aumento de los niveles de la hormona estimulante del folículo o FSH. Existe un hipoestrogenismo en la menopausia que se acompaña a manifestaciones inmediatas que van a incluir la amenorrea o falta de regla, síntomas vasomotores, psiconeurológicos y ginecológicos. Posteriormente, las mujeres posmenopáusicas pueden presentar cambios atróficos en la piel y en el tracto genitourinario. Por último, se ha demostrado que en la menopausia puede constituir un factor de riesgo en las diversas enfermedades crónicas, principalmente la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares,
las cuales representan la principal causa de morbimortalidad en las mujeres mayores de 50 años. ¿Cómo son las alteraciones o los síntomas? Se van a presentar los sofocos, que es debido a la deprivación de los estrógenos que alteran el centro regulador de la temperatura a nivel de hipotálamo, dando lugar a crisis vasomotoras que constituyen el síntoma predominante con prevalencia hasta de un 80% durante el primer año. Sin embargo, se estima que el 20% de estas mujeres solicita ayuda por este síntoma. Suelen tener un curso autolimitado y tienen que desaparecer aún sin tratamiento en el periodo de 1 a 5 años y son mucho menos prevalentes que la primera etapa de la menopausia. Comienzan con una sensación súbita de calor localizada en la cara y el tórax y que rápidamente se generaliza al resto del cuerpo. En ocasiones se asocian a palpitaciones, sudoración, seguida de una sensación de ansiedad y escalofríos. Son predominio típicamente nocturno y responsables en gran medida de las alteraciones del sueño en esta etapa. Duran de 1 a 5 minutos y suelen desaparecer de 1 a 2 episodios al día con una frecuencia de un episodio a la hora. ¿Cómo son las alteraciones hormonales o eventos endocrinológicos durante el climaterio? Climaterio, vamos a definirlo primero, es toda la etapa de la premenopausia, la misma menopausia y la posmenopausia. Estos eventos, estas tres fases van a corresponder al climaterio, mientras que la menopausia solo es la interrupción por más de 6 meses a un año de la menstruación. A eso se llama menopausia. Entonces el climaterio es todo el síndrome en el cual se van a llevar una serie de cambios años previos, unos 2 a 3 años previos, hasta 5 años antes, y años posteriores, también 2 a 3 años a 5 años posteriores. Es decir, que más o menos entre 8 y 10 años se va a constituir el síndrome climatérico, donde van a haber disminución continua, cada vez más severa de los estrógenos y una elevación concomitante de la FSH, hasta que finalmente va a continuar completamente elevada. La progesterona también va a tender a disminuir hasta que finalmente va a ser indetectable y la ovulación primero va a ser normal o prematura, luego errática y finalmente ya no habrá ovulación. ¿Cuáles son los síntomas? Aparte de los bochornos y la crisis de sudoración, va a haber alteraciones en el tracto genitourinario, va a haber atrofia de la vulva, prurito en la vagina, atrofia de toda la parte uterina, va a haber sequedad, una vaginitis atrófica, la uretra y la vejiga pueden condicionar a una frecuencia de disuria y predisposición a las infecciones urinarias, van a haber uretritis y también pueden haber alteraciones psicológicas, emocionales y psicosomáticas. Va a haber una afectación cutánea, las mamas van a perder turgencia, así como los genitales externos van a perder elasticidad y van a aparecer fallos en el soporte genital. Debe haber también en algunas pacientes, muy frecuentemente, la disfunción sexual. El déficit estrogénico se traduce también en un descenso del flujo sanguíneo hacia la vagina y vulva, suponiendo fundamentalmente la falta de lubricación y dispareunia. El clítoris presenta una atrofia en las mujeres. Puede haber presencia de incontinencia urinaria, el pH vaginal va a descender por debajo de lo esperado, ¿no? Normalmente es con tendencia a ser ácido y en este caso se va a volver neutro.
Como resultado de ello aparecen infecciones geniturinarias a repetición. Puede haber alteraciones del equilibrio, ¿no?, en relación al déficit estrogénico a nivel central. De hecho, va a haber un aumento del riesgo de fracturas desde los 50 años, que en los varones recién aparece a los 80. Entonces, va a haber una mayor relación con la osteoporosis. ¿Y por qué se va a dar esta osteoporosis? Por la disminución del estímulo del estrógeno hacia la osteoprotegerina. Recordemos que la osteoprotegerina era la sustancia que bloqueaba al RANK ligando para que se una a los receptores RANK y active la diferenciación de los osteoclastos, que son macrófagos inmaduros, y que van a ser inducidos por los osteoblastos. Esta liberación de los RANK ligando, esta unión a los RANK ligando, esta disminución de la osteoprotegerina va a dar un incremento de la resorción ósea y una disminución en la matriz y en la formación del hueso, llevando hacia la formación o riesgo de osteopenia y osteoporosis. Esto se debe controlar con una serie de tratamientos que pueden ser pues los bloqueadores de estos RANK ligando, como el raloxifeno y derivados. Puede ser hormonoterapia de reemplazo, que va a mejorar toda esta gama de síntomas, ¿no? El hecho de dar estrógenos, una gama de estrógenos en vía oral, en vía parenteral, en gel, y va también a determinarse los riesgos, ¿no? Riesgos a nivel hepático, riesgos a nivel de la posibilidad de tener un cáncer de mama, una predisposición a cáncer de endometrio o a cáncer ovárico o vulvar. Todo esto va a tener que ser tomado en cuenta si se va a intentar dar tratamiento con hormonoterapia de reemplazo. Y sin embargo, se pueden dar tratamientos alternativos como el denosumab o los ivandronatos y alendronatos, que pueden ayudar a disminuir el riesgo de osteoporosis en estas pacientes. Finalmente, hablaremos sobre las amenorreas. Las amenorreas son un tema muy amplio, tenemos mucha bibliografía al respecto. Sin embargo, acá haremos una revisión muy rápida. ¿Qué es amenorrea? Es la ausencia de menstruación. Existe la amenorrea primaria, que es la más importante. Es la falla de la menstruación después de cumplidos los 16 años de edad si la mujer tiene caracteres sexuales secundarios. Y se va a considerar a la mujer que tenga 14 y que no haya presencia de caracteres sexuales secundarios, se le considerará también como amenorrea primaria. Y se tendrá que buscar la causa, que puede ser de tipo central, que puede ser de tipo ovárica, que puede ser de tipo a nivel de receptores. Estos tipos de amenorrea serán determinados de acuerdo al fluxograma. La amenorrea secundaria es la ausencia de menstruación durante 6 o más meses en un periodo equivalente a 3 de los intervalos intermenstruales habituales en la mujer que previamente había presentado menstruación. La amenorrea secundaria más frecuente es la gestación, ¿no? Es el tipo de amenorrea secundaria más frecuente. ¿Cuáles son los signos y síntomas adicionales a una amenorrea en las que uno tiene que hacer el diagnóstico diferencial? Puede ser secreción de leche por el pezón, puede haber pérdida del cabello o alopecia, puede haber cefaleas, cambios en la visión, vello facial excesivo, dolor pélvico, acné. Estos síntomas nos ayudarán a dirigir nuestro diagnóstico diferencial con respecto a las amenorreas. Acá tenemos toda una gama de diagnósticos diferenciales que ustedes pueden leer e investigar cada uno de ellos. Es vuestro interés.
Finalmente, acá tenemos un fluxograma en donde vamos a ver las amenorreas u oligomenorreas. ¿Qué son oligomenorreas? Es la presencia de menstruaciones en pacientes que tienen un periodo mayor de 45 a 60 días entre menstruación y menstruación, y a estas se consideran oligomenorreas. En ellas y en todas las amenorreas vamos a tener que hacer un fluxograma de manejo con el dosaje hormonal para determinar si la causa es a nivel hipofisario o a nivel periférico. Todo este fluxograma debe ser revisado como parte del protocolo de manejo diagnóstico para poder iniciar un tratamiento adecuado. La Sociedad de Endocrinología Reproductiva ha clasificado a las amenorreas un poco más simples, ¿no? Las centrales, alteraciones a nivel de hipotálamo hipófisis, las secundarias o hiperprolactinemias, la amenorrea gonadal en el caso de patología del ovario, síndrome de ovario poliquístico, la amenorrea genital, patología del útero, patología de la vagina. Y las amenorreas centrales cursan con niveles bajos de estradiol, normales o bajos de gonadotrofina, y la causa puede ser de tipo fallo ovárico, donde van a haber niveles bajos de estradiol y elevados de gonadotrofinas. El síndrome de ovario poliquístico es una compleja endocrinopatía con un perfil hiperandrogénico. Las amenorreas genitales son una patología orgánica y por lo tanto se debe de hacer el diagnóstico de los dosajes hormonales. ¿Cómo diagnosticamos una amenorrea? Existen una serie de pruebas, empezando por un examen clínico por el médico, una historia clínica detallada. Se practicará la prueba del embarazo para descartar que no haya una amenorrea de tipo secundaria, y los análisis de sangre pueden ser todos los dosajes hormonales referidos acá, para que ustedes lo revisen, lo lean. Pueden haber también otros exámenes donde vamos a encontrar la ecografía pélvica, la privación de progesterona, el dosaje de progesterona sérica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de amenorrea? Acá he querido referir algunas causas más frecuentes, sin embargo, existen, como han visto en el cuadro anterior, muchas causas más que están libres de que ustedes puedan investigar. La hiperprolactinemia es una de las causas más comunes de las amenorreas y se presentan en el 15 a 30% de casos, ¿no? Este incremento de la prolactina puede deberse a una disminución de la inhibición de la prolactina a nivel del hipotálamo por la dopamina, ¿no? Sabemos que la dopamina la inhibe, algún factor que inhiba la dopamina puede incrementar la prolactina y esta generar un tipo de amenorrea. Asimismo, puede haber una tumoración a nivel hipofisaria y esto puede generar un prolactinoma. Cualquiera de las dos va a dar una amenorrea, una interferencia en la producción de GnRH y una interferencia en la producción de las hormonas que se producen a nivel ovárico y a nivel testicular. Puede haber también un origen autoinmune, ¿no? El síndrome de falla ovárica precoz. Existe un problema de destrucción del ovario por anticuerpos y esto puede ser de un diagnóstico difícil. Se presenta generalmente relacionada a otros problemas hormonales como el hipotiroidismo, ¿no? En la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Puede haber este tipo autoinmune que esté relacionado con falla ovárica precoz. Puede haber destrucción de la hipófisis en una amenorrea que es el resultado de la neoplasia hipofisaria. También puede haber una destrucción de la hipófisis por una hemorragia, como en el síndrome de Sheehan. Finalmente tenemos también las causas genéticas en las que vamos a tener el síndrome de Turner con una ausencia del cromosoma, de uno de los cromosomas sexuales, y vamos a tener que el cariotipo va a ser 45X0 asociado a la
clínica. No es propiamente una enfermedad, sino es una falla genética. La causa no es conocida, suele ser hereditaria y las personas pueden tener o no retraso menstrual, perdón, retraso mental. Es raro el síndrome de Turner, sin embargo, es necesario considerarlo. Tenemos las fallas congénitas. Dentro de las fallas congénitas vamos a tener al síndrome de Von, Rokitansky, Kussner, Hauser, donde existe una ausencia por falta del desarrollo del conducto de Müller, donde vamos a tener una agenesia de útero, de trompas y del tercio superior de vagina. Esta puede ser una amenorrea de causa congénita. Por algún mecanismo puede no formarse, ¿no? Y darse una agenesia de útero y de vagina. ¿Cuáles son las características de un síndrome de Turner? Va a tener el cuello corto y ancho, los cabellos van a tener implantación baja, va a haber un linfedema en las manos, en los pies, puede haber defectos cardíacos, puede haber alteración de la tiroides, ¿no? Puede haber riesgo de desarrollo de diabetes, pueden tener sobrepeso, osteoporosis por falta de los estrógenos. Sabemos que esto ya tiene que ver, como ya lo explicamos, con la osteoprotegerina y el incremento de los osteoclastos y el desequilibrio entre la resorción y formación ósea. Puede haber inteligencia normal y en algunos casos puede haber retraso en el desarrollo, puede haber problemas de aprendizaje, problemas de conducta. Y la mayoría de mujeres pueden ser infértiles, aunque es probable la gestación con óvulos donados. Ya esto son técnicas de reproducción asistida. Finalmente tenemos el síndrome de ovarios poliquísticos que se relaciona a un hiperandrogenismo, ¿no? El hiperandrogenismo que va a estar relacionado con presencia de resistencia a la insulina. Niveles altos de andrógenos, elevación de los niveles que pueden dar formación de características relacionadas con esto: hirsutismo, acné severo, calvicie como patrón masculina, una alopecia androgénica. Acá tenemos una imagen ecográfica donde vamos a tener los múltiples folículos que no han llegado a ovular, que no han llegado a ser un folículo de Graf y que quedaron en etapa de proceso de ovulación y que incrementan la producción, cada una de ellas en sus células de la granulosa, de andrógenos. Estos andrógenos van a generar una serie de vicios, los cuales van a dar un riesgo de presentar diabetes, un incremento del colesterol, un aumento de peso, puede estar relacionado con la obesidad, puede haber resistencia, como dije, a la insulina, y esto ya va a tener que ser un manejo de tipo endocrino con la utilización de muchos anticonceptivos antiandrogénicos, ¿no? Dentro de los anticonceptivos vamos a tener aquellos que tienen los progestágenos que se van a dividir en los antiandrogénicos, tipo la ciproterona, tipo la drospirenona, entre otros, que son los que van a bloquear el eje y van a ayudar a que este vicio de hiperandrogenismo se corrija. Sin embargo, se van a tener que hacer una serie de estudios porque también se relaciona con incremento de la LH, ¿no? Hay un incremento de la hormona luteinizante, hay un incremento
del, de la resistencia a la insulina, ¿no? Va a haber un, una alteración a nivel de tipo metabólico en estas pacientes. Y finalmente, esto es lo que corresponde a lo que quería comentarles. Espero sea de su ayuda. Muchas gracias.